¿Qué tal? Buen día. Vamos a explicar la introducción a instrumentación virtual con LabVIEW. Bueno, lo voy a hacer de esta manera ya que no se veía la pantalla en el otro video. Vamos a ver si se nota un poquito mejor de esta forma. Vamos a estar alternando también con el software de LabVIEW, que aquí lo abrí. Vamos a comenzar con esta pantalla introductoria para ir viendo las prácticas. Bueno, para este curso básicamente les pido tres cosas. No se queden con la duda, haga preguntas. Si tienen alguna duda con respecto a algún tema, pues tenemos varios medios de contacto, así que pues no se queden con esa inquietud, ¿va? Y por otro lado, siempre haga los ejercicios que realizamos aquí en clase. Vamos a ver pues algunos por video, así que pues trate de hacerlos usted mismo. Y el último caso es que aquí vamos a ver una solución para un problema, pero lo más seguro es que ustedes analicen alguna otra distinta que sea más eficiente. Bueno, vamos a ver esos cinco temas, que es la view, las estructuras, las tablas de forma de onda, arreglos y clúster y entrada y salida de archivos. Bueno, para empezar, ¿qué es LabVIEW? Bueno, LabVIEW es un entorno de programación gráfica que está orientado a flujo de datos. En este punto, pues es importante porque otros lenguajes, por ejemplo, lenguaje C está orientado a programación estructurada, es decir, cada línea que escriban en el código la va a ir ejecutando primero la primera línea, luego la que sigue y así de esa manera, ¿no? Aquí no importa el orden, si va de izquierda a derecha o va de arriba a abajo, vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Entonces, es gráfico porque también tiene muchos colores, muchos bloques que nos van a definir tipos de datos, así como estructuras y nodos, que vamos a ver más adelante qué es lo que son los nodos, para desarrollar sistemas de medición, prueba y control. Bueno, ¿qué es flujo de datos? Esto indica que sigue un modelo para ejecutar los VIs de flujo de datos. Un nodo se ejecuta solo cuando los datos están disponibles en los terminales de entrada requeridos. Es decir, que va a dar los datos en las terminales de salida solo cuando el nodo finaliza la ejecución. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos un nodo, este de aquí es un nodo de suma, este es un nodo de resta, donde entran en el de suma dos números y el de resta se va a restar el resultado de la suma menos una constante que es 50 para desplegar un resultado. Aquí el flujo de datos dice que no puede ser primero la suma hasta no tener el resultado de la... no puede ser primero la resta hasta no tener el resultado primero de la suma. Entonces primero tiene que ser la suma, tener un resultado y a ese resultado le va a restar el 50. Eso es flujo de datos, ¿sale? Es como seguir los cables, básicamente. Aquí vamos a ver que hay un explorador de proyectos, se parece mucho al explorador de Windows. Básicamente son los tres tipos de archivos que hay en LabVIEW, que es el LabVIEW Project, LVProj. Está el .vi, por ejemplo, todos los programas que hagamos aquí en LabVIEW van a tener extensión .vi, que significa Virtual Instrument, y los .ctl, que son controles personalizados. Si ven estos archivos o estas extensiones en algún lado, son particularmente de LabVIEW, no son de otro programa. Por ejemplo, también en LabVIEW existe el .png, pero ese pues es un archivo de imagen que pueden encontrar en cualquier otro ambiente o en otro programa, ¿no? Aquí vamos a ver la búsqueda con Quick Drop. Aquí nos permite buscar rápidamente controles, funciones, VIs y cualquier otro elemento que tengamos en LabVIEW. Para ello hay que pulsar las teclas Control junto con Space para visualizar este cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a abrir un pequeño instrumento virtual aquí en LabVIEW. Si tenemos, por ejemplo, esta ventana, lo que hay que hacer es darle en File, aquí arriba en el menú, y luego New VI, o lo mismo es el shortcut o el atajo Control N. Si le doy Control N, me va a abrir esas dos ventanas. Para verlas al mismo tiempo, le podemos dar Control T de tío y vemos las dos ventanas al mismo tiempo. Si, por ejemplo, yo aquí de este lado, en la primera ventana que es de color gris, en el encabezado dice panel frontal, es una de las partes de un VI. Otra parte se llama diagrama de bloques, que es el de fondo blanco. Si nosotros checamos en el panel frontal con el clic derecho, nos abre lo que se llama paleta de controles. Aquí dice controles. Aquí hay controles numéricos, aquí están controles numéricos, pero no solo son controles, también hay indicadores. Por ejemplo, si yo pongo un control numérico y después pongo un indicador numérico, la diferencia es que el control numérico tiene fondo blanco y botones de incremento y decremento, mientras que el indicador no es de fondo gris y solamente contiene el puro recuadro, no tiene algún otro elemento. Entonces es una manera de identificarlos. Cuando lo colocamos en el diagrama de bloques se genera lo que se llama terminales. Cuando ponen un control se genera una terminal de salida. ¿Por qué de salida? Porque tiene un conector del lado derecho para mandar una salida de la información.
aquí podemos conectarlo a otro lado. Por ejemplo, aquí en el indicador nos genera una terminal, perdón, de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque del lado izquierdo nos pone un conector para recibir información. Es de esta manera en la que se pueden conectar la entrada, la terminal de entrada con la terminal de salida. Bueno, esta es la de entrada, esta es la de salida, que se refiere a mandar datos de aquí para acá, pero eso se hace en el diagrama de bloques, no en el panel frontal. Entonces es una manera de poderlo visualizar. Si vemos otros controles, bueno, aquí hay otros controles, por ejemplo, vamos a utilizar mucho el knob, que es una perilla. Entonces si nosotros la sacamos y ponemos otro control, hay un montón, hay tipo tanque, termómetro, medidor de aguja, como los medidores de presión. Si ponemos un medidor de aguja, por ejemplo, también lo podemos conectar sin ningún problema de este lado. Ahorita regresamos al Quick Drop. Entonces, acá, por ejemplo, hay otros elementos que son booleanos. Aquí hay botones, aquí están interruptores también, hay LEDs. Entonces, por ejemplo, si pongo un interruptor, aquí me lo genera, pero es de color verde. Ahorita vamos a ver estos colores. Y si pongo, por ejemplo, un LED, que es un indicador, fíjense que aquí coloca la terminal de este lado para poder conectar la terminal de salida con la terminal de entrada. Y un último tipo de dato que vamos a utilizar aquí, aunque también vamos a utilizar graphs más adelante, pero van a ser los tipos de datos de string, que son cadena de caracteres. Si lo pongo aquí, ese es un control de cadena y también puedo poner un indicador de cadena. Aquí está. Entonces, si se fijan, aquí tiene diferentes tipos de dato. Entonces, aquí, bueno, para explicar un poquito antes de explicarlo del Quick Drop, que ya sacamos los elementos, fíjense, aquí, por ejemplo, en la parte de arriba dice un run y aquí también dice run. Entonces, podemos correrlo en cualquier parte del programa. De hecho, cuando lo guardemos, no me va a guardar dos archivos, me guarda solamente un solo archivo. Entonces, es importante porque de esa manera vamos a poder tener todo en un mismo documento. No vamos a tener archivos que se generan de más, solamente un solo documento. Si yo, por ejemplo, le doy correr, aquí tiene un 3 y el indicador tiene un 0. Entonces, bueno, fíjense, para hacerlo más grande, lo puedo seleccionar. Y si le doy control más, varias veces, entonces aquí va a ir aumentando. Bueno, lo soltó, perdón. Hay que seleccionarlo, le damos control más y va a ir aumentando el tamaño de los numeritos. Miren, eso es una manera de aumentar ese tamaño. Si le doy correr, ahora el indicador pues tiene un 3 porque es el valor que tiene el control numérico. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, si yo lo voy incrementando con estos controlitos, va aumentando de uno en uno. Pero por ejemplo, esta perilla, que también la puedo hacer más grande, pero de esta forma, con el mouse, aquí puede cambiar y le doy correr y me lo marca ese valor. Igual este botón, si lo presiono y hasta que le pique, me lo va a cambiar. Igual aquí, si le pongo un texto, por ejemplo, hola, y hasta que le dé correr, se fijan, aquí manda el hola. Para hacerlo continuamente, aquí hay unas flechitas que se van ciclando, se llama Run Continuously, que también se encuentra en el diagrama de bloques. Si le damos correr, aquí ya puedo cambiarlo de manera continua, los valores, si se fijan, aquí ya va cambiando conforme le vaya picando. Y aquí, por ejemplo, le ponemos hola a todos. Aquí no existe, por ejemplo, el enter, porque el enter lo toma como carácter, más bien hay que darle clic en una parte de la pantalla y manda el texto. Aquí el problema es que para detenerlo hay que darle clic en abortar ejecución, que es este de aquí. No se recomienda tanto porque cuando le damos clic a ese botón es como darle control al suprimir en Windows, que pues es medio latoso, ¿no? Y no es recomendable para nuestro programa. Entonces, para ello hay que irnos al diagrama de bloques. Fíjense, aquí era paleta de controles. Hay numéricos, hay booleanos y hay de cadena. Ya más adelante vamos a utilizar los charts o graphs y las decoraciones, nada más en la parte del panel frontal. Vamos a ver otros estilos que más adelante vamos a verlos también que existen, pero ahorita vamos a comenzar con ellos. Y en el diagrama de bloques ya no viene una paleta de controles, viene una paleta de funciones. Aquí hay estructuras, por ejemplo, un ciclo for, un ciclo while, una estructura de casos o un flat sequence que vamos a utilizar. Hay también arreglos, vamos a ver aquí el build array, construir arreglo o el index array. Vamos a ver los clusters, también existe el bundle, existen los de cadena que hay que concatenar, hay que separar cadenas. Los booleanos son todas las compuertas lógicas, AND, OR, XOR, etc. Los numéricos son todas las operaciones aritméticas. Comparación, aquí están también. Por ejemplo, en estructuras, como estructura condicional solamente está el case. La estructura condicional if no está como estructura ya, está como un nodo. Vamos a ver qué es un nodo que es el de seleccionar. Y aquí vamos a utilizar archivos de entrada y salida. Y por último, vamos a utilizar retardos de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí para que se cicle,
hay una estructura que vamos a utilizar en todos los programas, excepto en los sub-VIs, que más adelante vamos a ver que es un sub-VI, que es el while loop. Entonces aquí lo seleccionamos y luego encerramos todo lo que queremos ciclar y por ejemplo aquí me marca una flecha rota. Para ver los errores yo le doy clic y aquí me marcan. El while loop tiene una terminal condicional que no está cableada. ¿Cuál es ella? Bueno, pues está en todo el while, pero es esta que está en la parte inferior derecha. Para poderlo cablear hay que darle clic derecho a ese puntito rojo y hay que darle crear control. Entonces ya de esa manera me crea un botón de paro, que también lo puedo hacer más grande para tenerlo más a la mano. Y ahora sí, no vayan a darle run continuously, porque si le dan run continuously, el stop no funciona, hay que detenerlo con el abortar. Más bien aquí hay que darle clic en run, nada más, y aquí podemos modificar los valores de manera continua, pero para detenerlo, pues ya, bueno, aquí vamos a cambiarle a otro valor, ya hay que darle solamente en stop y detiene el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí el while, que vamos a utilizarlo en todos los programas mientras sean instrumentos virtuales, más adelante vamos a ver en cuáles no se utilizan, que son los sub-VIs, pues en lugar de buscarlo, darle en estructuras, darle el while loop y aparte darle clic derecho en la terminal de paro, que es esta de aquí abajo, y darle crear un control para que ponga el de stop. Fíjense, aquí por ejemplo para borrarlo, le voy a dar, porque por ejemplo si lo seleccionan y le dan suprimir, voy a atravesar aquí, me borra todo. Le voy a dar control Z. Para borrar solamente la pura estructura, se le da aquí Remove While Loop. Por ejemplo, aquí está el botón de paro que tampoco lo quiero ahorita. O sea, es como si no lo tuviera. Si en lugar de eso le doy control espaciadora, que es lo que explicaba ya en el Quick Drop, aquí le puedo dar While Loop. Hay que tener en cuenta que debemos estar en el diagrama de bloques. Si le dan clic al panel frontal y le dan control espaciadora, me va a sacar elementos solamente del panel frontal, que son los controles o indicadores. Entonces aquí hay un while loop y hay otro que es el segundo, que es while loop con todo y botón. Miren, la ventaja de este es que si yo lo selecciono y encierro mis elementos, ya incluye el botón de stop de manera automática. Entonces, para eso sirve el Quick Drop, ¿sale? Entonces, funciona para cuando ya tengan algunas funciones de una manera, pues ya que ya las conozcan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a la presentación porque, bueno, esto era para presentar el Quick Drop. Ahora bien, otros elementos, bueno, es selección de una herramienta. Aquí, por ejemplo, este es útil cuando tenemos, por ejemplo, no sé, que les pongan el examen. ¿Saben qué? La pantalla de fondo que está aquí de color gris, hay que pintarla, el primero de la lista azul, el segundo verde, el tercero amarillo, etcétera, ¿no? Para que sean diferentes exámenes. Para ello, nos vamos en View, aquí en el menú, y hay una paleta que se llama Tools Palette, que es esta la tercera que está aquí. Es diferente a la paleta de controles que está en el panel frontal, es diferente a la paleta de funciones que está en el diagrama de bloques, porque esta nos permite visualizar el cursor. Miren, este LED verde nos indica que está activada el Automatic Tool Selection, que es la selección de herramienta automática. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en stop, aquí está la manita. Cuando quiero escribir, está en escribir. Cuando quiero seleccionar, está en la flechita. Cuando quiero cablear, ahí está en el carrujo de hilo. Si se fijan, va cambiando automáticamente. Por ejemplo, esta nos sirve, si yo le doy clic aquí en Set Color, en el de fondo, puedo pintarlo de color azul, por ejemplo, y le doy clic y ya lo pinto de azul. Pero observen que el Automatic Tool Selection, este LED que estaba de color verde, se apagó, se puso de color gris. Entonces aquí va a ser un problema porque si no lo cambio, me va a estar pintando todos los elementos que le dé clic. ¿Sí están de acuerdo? Entonces eso sería un problema porque ya no lo hace de manera automática. Entonces más bien hay que prender este LED dándole clic aquí al LED este rectangular de color verde y luego cerrarlo para que automáticamente aparezca el cursor. Tengan cuidado porque es importante para la cuestión de cambiar automáticamente nuestro cursor. Bueno, entonces eso es lo que explicaba en esa parte para la selección de la herramienta. Por otro lado, sugerencias sobre cableado, pues hay una opción que se llama Control B. Cuando tenemos, por ejemplo, varios cables, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, vamos a poner que tengamos esos cables aquí conectados. Entonces, si yo quiero borrarlos por alguna razón, ahí está, me marca varios cables sueltos. Para borrarlos, pues tengo que darle clic derecho y darle Delete Wire Branch, por ejemplo, o darle suprimir. Pero si los quiero borrar todos, simplemente le dan Control B y, perdón, es que aquí lo seleccioné nada más uno, le dan Control B y me borra todos los cables que yo tengo en ese momento, ¿sale? Aquí, por ejemplo, bueno, es importante también verlo de tipo de datos. Voy a darle, voy a tener aquí esta parte del diagrama de bloques. Fíjense, aquí dijimos que el control numérico cambiaba de manera entera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el naranja
indica tipo de dato doble, aquí dice DBL. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de dato flotante que incluye entero y un decimal. Entonces, por ejemplo, este que es el GNOB, pues aquí no hay problema porque sí toma valores enteros con decimales de manera continua, pero acá no. Y el booleano es de color verde y el string es de color rosa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiarlo a que sea solamente enteros, lo selecciono aquí en el diagrama de bloques, le doy en representación y elijo, por ejemplo, el U8. U8 es un tipo unsigned, o sea, sin signo, de 8 bits. Recuerden que en 8 bits el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 255, o sea, tiene 256 valores porque comienza de 0, que va de 0 a 255 para nuestro dato. Y al seleccionarlo, lo cambia de color azul. Aquí, en la salida, nos marca, aunque no se alcance a ver quizás, pero marca un puntito rojo. Ese punto rojo vamos a conocerlo como punto de coerción. Lo que indica es que un valor lo cambió a una representación diferente que sea compatible. No pasa igual si yo conectara un entero con un booleano. En ese caso me marcaría un error porque no son compatibles. Entonces, si son más o menos compatibles, por ejemplo, un entero, el azul indica enteros sin decimales, y un doble, que es un flotante, que es un entero con decimales, pues lo cambia, lo representa. Vamos a ver más adelante que no es tan recomendable. Es más recomendable, por ejemplo, cambiar esta salida a una representación U8 para que los dos sean compatibles y no existe ese punto de coerción. Hay otros datos, por ejemplo, que es el I8, que es un entero de 8 bits, pero ese en lugar de empezar en 0, ese es un integer que tiene valores negativos y va de menos 127 a 127. Entonces, ahí lo limita el tamaño, por ejemplo. Si quieren poner un número que tenga, por ejemplo, un 500, el U8 no le sirve porque su valor máximo es 255. Después de 255 comenzaría en 0 nuevamente. Entonces, básicamente, pues hay que seleccionar el U16, por ejemplo, ¿no? Pero si no van a utilizar tantos datos, pues entre menos memoria ocupen es mejor, su programa sería más rápido. Entonces, bueno, eso es lo que se refiere a el cableado, que ahorita lo comenzamos a hacer y aparte explicamos lo de la representación. La limpieza del diagrama, bueno, también hay una pequeña escobita que está solo en el diagrama de bloques. Por ejemplo, aquí, si no les gusta cómo está muy apretado, aquí está la escobita, le dan clic y lo acomoda de una manera compacta. Yo no lo recomiendo tanto porque lo acomoda como él quiere, pero bueno, también existe, ¿sale? Para clonar y desplazar elementos, bueno, esto es importante también porque, por ejemplo, tienen este LED, quizás aquí no se vea. Voy a, de hecho, regresar el color como estaba, porque este como que sí está medio feo. Ahí está. Y acuérdense de prender el Automatic Tool Selection y cerrarlo para que tenga el cursor otra vez normal. Suponer que este LED yo lo quiero más grande porque quiero que se vea. Entonces, aparte no me gusta el verde, está verde y como verde oscuro apagado. Si le doy clic derecho, cualquier elemento tiene propiedades y en este puedo cambiarle, por ejemplo, el color de encendido, que está en verde, lo puedo cambiar, por ejemplo, un rojo, y el de apagado, pues que se cambia a un color guinda, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces yo quiero, ya que mis LEDs sean de este valor, si yo, por ejemplo, lo copio, le doy control C y le pongo control V, no va a funcionar. Tengo que soltarlo y darle control V para que lo ponga. Si, por ejemplo, quiero otro elemento y lo saco aquí directamente de los LEDs, este tiene color verde y está chaparrito, ¿sí lo observan? O sea, lo más recomendable sería copiarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo este. Otra manera de hacerlo, en vez de control C, soltarlo y luego darle control V, es que lo seleccionen, le den clic a control sin soltarlo y lo arrastren a la posición donde lo quieren pegar y lo suelten. Ahí está, eso está clonando ese componente. Ya lo pueden meter, por ejemplo, aquí en el while loop. Eso es lo que indica en esta parte. Clonación de elementos, pues solamente control y lo arrastran. Para corrección de VIs rotos, ya lo mencionamos, cuando venga una flecha rota, pues solamente le dan doble clic y nos muestra la fuente del error, ¿sale? Cuando exista ese error. Causas habituales, pues es que cablean quizás una terminal de salida con otra de salida, pues no se puede. Cablean un control numérico con un booleano o un subVIS roto, vamos a verlo más adelante. O sea, hay muchas causas de error. Las más comunes quizás sean esas. Las partes de un VI, como les comentaba, bueno, ya le mencionamos dos, que es el panel frontal, que es esta ventana de fondo gris, que es donde ponen los controles e indicadores, es más para el usuario. El diagrama de bloques, que es toda la parte funcional de nuestro sistema. Aquí va toda la parte de programación, por decirlo de una manera, todo el cableado. Y una tercera parte se le llama el icono. El icono es este de aquí. Está también de este lado en el diagrama de bloques. Bueno, quizás ahí no se note, pero está en esta parte, en el diagrama de bloques. Aquí está. Con el cursor lo estoy marcando. Y esa se pega junto con
lo que se conoce como el panel de conectores, que es esta cuadrícula que está en esta parte, ¿no? Entonces, cuando le dan doble clic, por ejemplo, al icono, va a abrir una ventana que se parece mucho al Paint, donde ustedes pueden, por ejemplo, aquí lo selecciono y le puedo borrar el dibujo que tiene por default, que pues es como un osciloscopio, y le puedo poner cualquier otro diagrama, por ejemplo, pues un circulito, le puedo poner ahí de color, de cualquier color, y pues ahí está, ¿no? O sea, quizás ese sea mi, no sé, por ponerle algo, una carita feliz, ahí está. Entonces, ese va a ser mi icono. Hay otros que, bueno, puedes ponerle texto, hay otros que están predeterminados, por ejemplo estos de aquí, o sea, le puedes poner un lapicito aparte, y eso me cambiaría el icono de mi programa. Eso va a ser importante cuando creamos un sub-VI. No es necesario cambiarlo, pero es recomendable para que identifiquen su programa dentro de otro programa más grande. Y el panel de conectores, aquí va a ser importante porque vamos a hacer una práctica para ello, pero aquí es donde seleccionan una terminal para poner, por ejemplo, un control. Por ejemplo, ahí la van seleccionando y del otro lado se recomienda poner los indicadores. Eso nos va a definir las entradas y salidas como si fuera un subcircuito. No sé si lo han hecho alguna vez en Multisim, pero si se fijan aquí incluso me pone de colores diferentes cada uno de estos elementos. Entonces, ya cuando lo saquen en otro programa, pues va a tener un recuadro con esas terminales como si fueran estas, se hagan de cuenta. De un lado las entradas y del otro lado las salidas, que va a tener la cantidad que ustedes definan en su sistema. Entonces, bueno, básicamente sería eso lo que haría ese panel de conectores. Se le conoce como icono panel de conectores, aunque parezca que son dos, es el mismo elemento. Es una parte de un VI junto con el diagrama de bloques y el panel frontal. Aquí en el panel frontal pues están los controles e indicadores, ya lo mencionamos. Está la barra de herramientas, más adelante la vamos a analizar más con calma, pero está el de Run, ya dijimos que lo hace una vez. Run Continuously, que no se recomienda porque si hay que abortarlo. El de pausa, este de aquí cambia el color, tamaño de la letra, y más adelante vamos a ver estos para reordenar y acomodar elementos de nuestro panel frontal. La paleta de controles contiene esos controles e indicadores, ya vimos algunos que vamos a utilizar más comúnmente. Aquí están algunos ejemplos, hay que pues picarle ahí. Ya vimos que en el control numérico está de fondo blanco con botones de incremento o decremento, y en el indicador numérico fondo gris y sin esos controles. Y los booleanos pues son botones o LEDs junto con sus funciones, ¿no? Hay varios estilos de objeto, por ejemplo, el que hemos utilizado es el Modern, pero hay otros que son System, Silver y Classic. Esos van a ser importantes en su momento porque, por ejemplo, si este LED no les gusta, se van a Silver, por ejemplo, en los booleanos, y aquí el LED, lo voy a hacer un poquito más grande, pues está como que más bonito, también le pueden cambiar el color. Por ejemplo, en la categoría de Classic, en Boolean, por ejemplo, aquí es donde existe el push button. En ningún otro estilo existe el push button, así como este. Todos los botones se parecen a estos que pues se ven como interruptores más bien, pero este es el único push button que hay aquí en esta parte, ¿sale? Entonces son estilos, básicamente pues pueden obtener diferentes valores, bueno, elementos de cada uno de ellos. Ya mencionamos que los controles indicadores crean terminales en el diagrama de bloques y nos indican con el color el tipo de dato que están manejando. En el diagrama de bloques se tienen las conexiones de los objetos del panel frontal. O sea, obviamente pues aquí van a aparecer esas terminales, pero vamos a poder poner nodos, constantes y otros elementos que aparecen directamente como estructuras, ¿no? La barra de herramientas se parece mucho al panel frontal, solamente se le agregan estos que son los procesos de ejecución. Por ejemplo, aquí es para ver paso por paso los valores que van mandando, cómo ejecutar un punto de prueba, por ejemplo, ver qué valor se encuentra en ese momento, etcétera, ¿no? La paleta de funciones, pues ya vimos que hay varias funciones, vamos a manejar bastantes también, que ya poco a poco en las prácticas se van a observar. Y los elementos, bueno, esto es importante porque tenemos estos elementos en un diagrama de bloques. Lo primero son las terminales. Hay terminales de salida. Las terminales de salida son los que tienen el conector del lado derecho y vienen de los controles. Aquí hay una terminal de salida que es un entero porque es azul. Aquí hay otra terminal de salida que es un doble porque es naranja, es entero con decimal. Hay otra terminal de salida que es un booleano, que es un botoncito. Y una última terminal, pero esta es de entrada, que es un chart. Se fijan, esas 4 son terminales, pero 3 son de salida, que es entero, doble y booleano, y una de entrada que es doble. También hay otro elemento que es constantes. Las constantes, aquí viene solamente uno que es 500, multiplica ese multiplicador de tiempo por 500.
y nada más está esa constante. Y o por otro lado están los nodos. Hay nodos de función. Eso lo vamos a identificar porque tiene un color amarillo pálido. Aquí hay una función de espera a un múltiplo de milisegundos y hay una multiplicación. Estos dos son nodos de función. Y te voy a explicar que solamente tienen una tarea específica. El sub-VI, nodo de sub-VI, es por ejemplo este. Se identifica porque tiene la extensión .vi. Es como si sacaran un subprograma. Este es un termómetro, ¿no? Y hay un VI Express que es de color azul claro, que ya están pre-configurados. El sub-VI, por ejemplo, no tiene un color específico. Ustedes lo pueden pintar del color que sea. Otro elemento serían los cables. Aquí está, por ejemplo, un cable azul, uno naranja, otro naranja y otro verde. Igual el color nos define el tipo de dato que existe. Las etiquetas libres son elementos que, por ejemplo, aquí, si le doy doble clic en cualquier parte del diagrama de bloques, puedo escribir cualquier texto. De igual manera acá, en el panel frontal, si le doy doble clic, aquí puedo cambiarle y, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, ¿no? O sea, esto es una práctica de ejemplo. Si no se alcanza a ver, aquí les comentaba que esta parte del menú le pueden cambiar el tamaño, uno más grande, ahí está el ejemplo, le pueden cambiar el color, aquí está el color, que se note de color rojo, y ya se nota un poquito más, incluso le pueden cambiar hasta el estilo, lo pueden poner en negritas, y ahí está, ¿sale? Entonces, estos también son etiquetas libres que pueden colocar en cualquier parte del código. Las terminales, ya mencionamos, son terminales que se crean a partir de controles indicadores. Este diagrama solamente tiene el objetivo de indicar, por ejemplo, esto. Miren, aquí está altura y luego base. Aquí se multiplica uno con otro, ¿no? Pero imagínense que fuera una resta, por ejemplo. No es lo mismo restarle este menos este que este menos este, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está al revés de cómo está en el panel frontal. Hay que tener cuidado con eso.